puertas se abren ya, entra la luz divina, toda la gente aplaude, Cristo Rey de Gloria. Las voces nos levantan, el sermón va a empezar. Siente paz en el alma, Cristo Rey de Gloria. Bienvenidos a su casa, aquí no hay más que amor. Abramos corazones, Cristo Rey de Gloria. Iglesia, Cristo Rey de Gloria en Chihuahua, México, te da la bienvenida. Cristo Rey de Gloria. No solo de pan vivirá el hombre, sino que vivirá de la palabra que sale de la boca de Dios. Porque la palabra profética te sostiene en tiempos de crisis. Risas en el altar, unidos todos cantamos. Con ustedes, Karime Villazón. Comenzamos. Bienvenidos a su casa, aquí no hay más que amor, más que amor. Abramos corazones, Cristo Rey de Gloria. Bienvenidos a su casa, aquí no hay más que amor, más que amor. Abramos corazones, Cristo Rey de Gloria. Cristo Rey de Gloria. Pues vamos a la palabra. Miren, mis amadas, vamos a entrar a un punto muy importante. Por los últimos años el Señor ha estado hablando mucho a la iglesia acerca de las cortes celestiales y los tribunales. Qué bueno es saber todo esto, hermanos queridos. ¿Por qué? Porque cuando entendemos que el sistema judicial, el sistema del cielo es muy diferente al de la tierra, entonces podemos comprender por qué Dios toma decisiones y a veces no entendemos. ¿Cuántas veces usted ha visto que el Dios de la gloria toma una decisión y usted dice no entiendo a Dios? ¿Verdad que muchas veces dice, Señor, yo no te entiendo, ¿por qué has obrado así? ¿Por qué tú has tomado esta decisión? Y lo primero que tú tienes que saber es que el sistema judicial, el sistema de justicia del cielo es bien diferente al sistema de justicia de la tierra. Por eso es importante aprender, ¿verdad? Es importante aprender. ¿Por qué? Porque muchas de nosotras podemos estar en un asunto, puedes tú estar metido en una corte, tú puedes estar metido en un tribunal y tú no sabes, o cuando menos no te has preguntado al Señor, pero la realidad es que estás atorada en un problema económico que no se mueve, que ya tiene 2, 3 años, 4, 5 años. Entonces el hecho de que tú no puedas salir de una pobreza, una miseria, una deuda y que la cosa no se te arregla en años, es seguro que estás en una corte, en un tribunal. Que tengo una situación de salud, que tengo un problema. Amadas, toda situación donde tú estás sufriendo pérdida, donde la gloria de Dios no se está manifestando, toda circunstancia donde tú estás en bajamar, estás decaída, estás tú en pérdida, significa que tú traes una situación en una corte celestial, en un tribunal. ¿Ok? Ya puedo detectar que estoy en una situación, realmente siento y creo que yo estoy en un tribunal. ¿Por qué puedo estar en un tribunal? Porque las cortes celestiales, ¿verdad? Los jueces, ¿verdad? Tanto los de arriba y los de abajo pueden haber decidido que tú tuvieras una disciplina por alguna situación. X situación, ¿verdad? Dios quiere procesarte, Dios quiere llevarte a una enseñanza y Él permite que tú caigas en una corte y que caigas en el gobierno de Dios, por ejemplo, y que te veas por 3 años en problemas económicos y que no salgas y que por tapa un hoyo y se abre el otro. O una situación de deshonra, una situación de vergüenza, una situación de agresión, de agresividad. Hay personas que viven situaciones muy particulares y dice uno, ay caray, qué barbaridad, yo creo que yo estoy en una situación fuerte aquí. Entonces, si usted siente que está bajo el gobierno de Dios, yo tengo 3 años con problemas económicos, no, yo tengo 5, yo tengo 7, yo tengo 10, y usted detecta que usted está bajo la mano de Dios sobre su vida, entonces nos vamos a detener y decir, Señor, creo que estoy en una corte. Las razones tú me las revelarás. Por lo pronto yo necesito llegar a esa corte y arreglar mi situación. Lo hemos visto, amados, que ya que detectas que tú puedas estar en una corte, que se designó en una corte tu situación, ¿verdad? Y que la situación no se va a arreglar hasta que tú presentes una demanda. La palabra del Señor dice muy claro, defiéndete.
A ver, hermanas, quiero que busquen por ahí. Póngame ahí a ver si le doy este versículo. Creo que es Isaías 21:41. A ver, mi niña Michelle. Quiero que vea este pasaje, que no lo traigo aquí, es algo que se me acaba de venir aquí. Isaías 21:41. Póngale, mi niña Michelle. Si es 41:21, ¿verdad? Ahí está. Alega por tu causa, dice la palabra. O se está diciendo, pelea tu situación, dice, presenta tus pruebas, dice el rey de Jacob. Este es un lenguaje legal. Está diciendo, ¿verdad? Defiéndete, alega por tu causa, porque estás en una corte, estás en un tribunal y dice, alega por tu causa. ¿Y qué dice? Presenta pruebas. Está diciendo, háblame de tus méritos. Empieza a defenderte, dice el Señor. Y está hablando obviamente acerca de un trato en cuanto a una corte. ¿Cuál circunstancia puede ser? Si tú tienes, como te decía, una situación donde tú puedes ver la mano de Dios, el gobierno de Dios, es seguro que estás en una corte y Dios te da este pasaje, dice, alega por tu causa, dice Jehová, presenta pruebas. Lo primero que vamos a ver, mis amadas, porque esto es importante, es que estamos viviendo lo que son las cortes celestiales. La revelación de la palabra del Señor en estos últimos años nos ha hablado del sistema de justicia. Yo creo, amados, que la iglesia en general, el tema de la justicia la dejó un poquito de lado. Siempre se hablaba de la gracia, se hablaba mucho de cómo el enemigo tomaba ventaja, pero el área de las cortes tiene que ver, mis amadas, con un sistema de justicia. Y tiene que ver en que tú entiendas que toda situación es tratada en una corte o en un tribunal. Y yo quiero que usted vea, porque vamos a entrar en el asunto, en el libro de Job, amados. Fíjense, amados, que yo conocí un varón que se llamaba Job. Le decían Don Job, ¿verdad? Porque ya estaba viejito. Hermanos, en hebreo Job significa el que soporta penalidades. También, amados, Job en griego significa perseguido. Fíjese, o sea que el nombre de Job tiene que ver mucho con todo lo que fue el proceso que vivió Job. O sea, que realmente, pues si te llamas Job es un nombre lindo y al mismo tiempo no. Porque siempre da alusión a prueba, a penalidades, a persecución. Entonces acuérdese que el nombre es importante porque tiene que ver con lo que tú vas a vivir. Este varón, amados, dice que sucedió todo esto en Arabia Saudita. Pero aquí vamos a ver algo muy importante que yo quiero que usted ponga atención, porque en realidad tenemos que estar luchando sobre un espíritu de temor, porque el espíritu de temor sigue, amados, oprimiendo a las personas. Los hombres desfallecen por el temor, los hombres desfallecen por la angustia. Están las personas con ataques de ansiedad, ataques de pánico y con asuntos de miedo. A veces no capta a la persona, dice, traigo un ataque de ansiedad. No se da cuenta que en realidad es un ataque de temor, de miedo. Dice, pero no tengo miedo. No te das cuenta, pero sí hay temor. Así que usted tiene que saber que uno de los espíritus que se nos fue profetizado para este tiempo dice que los hombres iban a desfallecer. Los hombres iban a caer en un caos. Y es lo que estamos viviendo, ataques de ansiedad, ataques de pánico, mucho miedo, mucha enfermedad que tiene que ver con el temor. Y esto es un espíritu para este tiempo. De ahí viene también, amados, los ataques que vienen tan fuertes en cuanto a la depresión y el suicidio. Usted lo está mirando, amados, qué situación tan impresionante tenemos en cuanto al suicidio. ¿Cuándo llegamos a ver que un niño se suicidara? Hermanos, ¿puede usted tirarse un clavado a ver niños de 8, 10 años suicidándose? ¿Qué pasa? Y oye, acabo de leer una niña que dejó una carta y le dijo a su mamá, no soy tu sirvienta, y se suicidó. ¿Cuál fue la razón que la niña le dijo eso a su mamá? Seguramente que le pedía a la mamá que le ayudara. ¿Hasta qué punto? No sé, pero la muchachita dejó esa carta. No soy tu sirvienta, y se suicidó. Entonces, hermanos queridas, estamos mirando que este es un espíritu que ya se nos había profetizado. Se nos había dicho que los hombres iban a desfallecer por el pavor y el temor de las cosas que comienzan a suceder. Entonces, vamos a entrar en Job, porque usted va a notar y vamos a ver el pecado real de Job y por qué Dios entró. Además, porque quiero decirte algo, Job cayó en una corte.
El perfecto Job, varón perfecto, recto, no hay otro como él en la tierra. Ese varón, amados, terminó en una corte, en un tribunal, porque él cometió un pecado, y vamos a ver por qué le costó o por qué vino a traerle una demanda judicial. Y yo quiero que usted ponga atención en eso. En este libro, amados, nos encontramos que hay una audiencia en el capítulo 1. ¿Por qué nos encontramos con eso? Nos encontramos que hay un juez, que hay un abogado, hay un acusado, hay un jurado y hay un fiscal o acusador. O sea, no le busque más. En el capítulo 1 de Job hay un tribunal, hay una audiencia donde se está tratando un asunto legal, pero el tema de Job nos va a traer a nosotros una riqueza esta mañana para que podamos entender cuál fue el pecado de Job. ¿Y cuál, mis amadas, es ese pecado tan delicado que nosotros tenemos que tener cuidado de no cometerlo? Al perfecto Job, amados, porque la Biblia lo habla y dice, mis amados, que, fíjate, en el pasaje de Ezequiel, creo que es 16, dice que hay 3 hombres en la tierra que son perfectos. Dice que ellos mismos podrían justificarse, ellos mismos, y nos menciona 3, dice Noé, dice que es Daniel y Job. Y yo quiero que usted busque, miren, amados, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y nos habla, ¿verdad? Creo que es Ezequiel 14. Miren lo que dice Ezequiel 14. Yo quiero que usted vea cómo el cielo mismo tiene en alta estima a estos hombres. Mira lo que dice Ezequiel 14. Si estuviesen en medio de ella en la tierra 3 varones, y dice aquí Noé, Daniel y Job, los está mencionando, ellos nomás por su justicia, por ser hombres buenos, librarían únicamente sus vidas. O sea, está diciendo, eran tan perfectos, amadas. Dice, nomás ellos por su justicia se libraban ellos mismos. Pero los menciona y dice, son 3 que el cielo mismo se quita el sombrero. Vamos, el cielo mismo apuesta por ellos. Y lo menciona Noé, Daniel y Job. Dice, ellos nada más por ellos mismos librarían sus vidas, dice Jehová el Señor. Entonces estamos mirando aquí, ¿verdad? Lo primero que estamos viendo es que Job era un hombre visto, hermanos, el mismo cielo apostaba por este hombre. El mismo cielo, amados, el mismo Dios le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Qué no lo has visto, varón perfecto, temeroso, recto? Amados, el mismo Dios, el mismo cielo podía ver la integridad de este hombre. Amén. Entonces, lo primero que vamos a ver aquí es que hay en este libro una corte, y en esa corte hay una audiencia, y en una audiencia se presenta el fiscal, el mismo Satanás, ¿verdad? Y comienza, amadas, aquí mismo a entrar en un asunto de legalidad. Lo primero que vemos es que Satanás le dice a Dios, ¿de dónde vienes? Le dice Dios a Satanás en el capítulo 1, de rodear la tierra. Amadas, usted sabe que el libro más viejo es Job. Dicen que es el libro más antiguo, ¿usted lo sabía? Bueno, nos dicen que es probable que lo escribió Moisés, pero es el libro más antiguo. Pero ahí le da, en el tiempo aquel se decía que la tierra era plana. Bueno, pero vea usted la sabiduría del Dios Todopoderoso. Le dice Dios, ¿de dónde viene Satanás? ¿De dónde dice que viene? De rodearlo, está diciendo que es redonda. Fíjense, amados, vengo de rodearla porque es redonda. Fíjense la sabiduría del hombre, qué delimitada es. En aquel tiempo que se decía era plana, y el mismo libro de Job decía que era redonda. Para que usted vea cómo el Dios de la gloria es el que todo lo sabe. Y ahí es donde comienza, mis amadas, esa plática con respecto a Job, y vamos a entrar en el asunto. Yo quiero que usted vea que está la audiencia, y es una audiencia donde hay criaturas celestiales. Dice aquí que los hijos de Dios se hicieron presentes. Siempre se ha dicho que los hijos de Dios o eran ángeles o eran personalidades celestiales. Otro autor dice que eran jueces de otros mundos. Porque usted tiene que saber, mis amados, que el universo entero
es enorme. ¿Cuántos saben eso? ¿Verdad que hay universos y universos? La grandeza del Dios que nosotros adoramos es demasiada. Así que usted tiene que saber que no somos únicos, ni nuestra Vía Láctea, ni donde estamos nosotros, la Tierra es todo lo que hay. No, amadas, los estudiosos del universo han visto el universo como algo infinito. Entonces hay autores que dicen, cuando dice, y los hijos de Dios se hicieron presentes, dice que eran personalidades de otros mundos que también estaban en la audiencia. ¿Cómo era? No sé, no lo menciona, pero dice, según la Biblia, dice que eran jueces de otros mundos. Para que usted vea, amados, que lo que el Señor ha creado es demasiado grande, demasiado poderoso. Cuando se hacen presente, empieza Dios a platicar ahí. Pero en esa audiencia, yo quiero que usted sepa que todas las personalidades que estaban ahí estaban oyendo lo que el Padre está diciendo. Lo primero que está diciendo: ¿has considerado a mi siervo Job? Que es un varón perfecto, santo, recto, apartado del mal. Y todos los seres que estaban ahí escuchaban todo lo que se está hablando en ese lugar. Lo primero que vamos a ver, quiero comentarles algo. Bueno, lo primero que vemos ahí es que Satanás se presenta en medio de los concilios, ¿verdad? Las criaturas celestiales están observando. Mientras está esta reunión, la tierra ignora. Amadas, aquí en la tierra ignora totalmente esta audiencia en el cielo, ¿verdad? Eso lo ignora la tierra. Y bueno, mis amados, lo primero que vemos ahí es que este libro comienza con el juicio, precisamente el juicio que se va a tratar, y está el fiscal, el acusador. Amadas, Satanás ejerce un trabajo de acusación. Yo, Karime, muchas veces le he preguntado a muchos ministros, porque es algo que no acababa yo de entender. Siempre yo decía, ¿por qué? ¿Por qué Dios permite que Satanás se presente en una audiencia, en una corte, acusarme a mí que soy su hija, yo lavada con la sangre de Cristo, inscrita en el libro de la vida? ¿Cómo se atreve el insolente a acusarme a mi hija? Es como si usted tiene su hijo y viene el vecino a acusarlo. Usted puede decirle, ni te permito que me hables mal de mi hijo, ¿cómo ves? Pero en este caso yo siempre me he preguntado por qué Dios permite que entre el acusador y nos acuse a nosotros, sus hijos. Siempre la respuesta que me han dado los ministros, porque le he preguntado a muchos ministros, y me han dicho que el fiscal, Satanás, ejerce una tarea, pero que esa tarea es temporal hasta que él sea castigado y echado. Y la tarea es precisamente de fiscal. Dice la Biblia, ¿verdad?, que va a ser lanzado el acusador. Y dice que es un trabajo temporal. El trabajo de acusador y fiscal es temporal. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 12:10. Póngamela ahí, mi Michelle, porque yo siempre dije, ¿por qué Dios recibe al malcriado de Satanás acusarme a mí? Decía, porque su trabajo, su labor como una criatura de Dios, porque también es una criatura de Dios, es de acusador. Mire lo que dice la palabra. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de Dios de día y de noche. O sea que va a llegar un momento, amados, en que Satanás tiene su tiempo medido, en donde él va a ser lanzado, echado, y nunca más él va a ejercer un trabajo de acusación. Ahora, Satanás también tiene un trabajo limitado. No crea que va y viene así como nada. No puede hacerlo tampoco, pero sí ejerce un trabajo de acusación. Y este es algo que usted lo tiene que saber como fiscal y que es temporal. Muy bien. Lo primero que nosotros tenemos que comenzar a ver es que Dios, óigame bien, Dios está preocupado por Job. Porque nos encontramos con un personaje, hermanos, dice la Biblia, que él tenía mucho miedo que sus hijos pecaran. Que él tenía miedo que él pecara y que pecara cualquiera de su familia, y él hacía sacrificios y decía, no sea que mis hijos hayan fallado, no sea que mis hijos hayan pecado. Y Dios comienza a tener una preocupación por Job. ¿Quiere que le diga por qué? Porque tenemos a un hombre perfecto que hacía sacrificios por si hubieran pecado, y dice la Biblia que tenía mucho miedo. Y la pregunta es, ¿cómo un hombre con el nivel, la integridad de Job
por un lado, mis amadas, está presentando sacrificios y por otro lado le tiene miedo a Dios. Y Dios comienza a decir, ¿cómo es eso, Job? ¿Cómo es eso? ¿Quién te entiende, Job? Eres un hombre ordenado, íntegro y sin embargo temes. Me tienes miedo que yo te abandone. Había temor en Job. Y esto es algo que Dios se preocupa porque decía, sí, eres un hombre íntegro y perfecto, pero ¿sabes qué, Job? Tú no me conoces. Fíjese, porque la Biblia habla, amados. Job dijo al final Job dice, yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Yo hablaba lo que no entendía. Él lo dice. Entonces Dios comienza a ver ahora sí que al hombre que él está apostando y lo está presumiendo. Le está diciendo, oiga, así me dijo una muchacha, oiga, pastora, ¿le puedo pedir a Dios que no me ande presumiendo? Pues sí. Dice, no, o sea que me ande presumiendo y el diablo me ponga una buena. Dije, no, pues para que Dios te apueste por ti. Imagínense el nivel y la integridad de este hombre. Era tan grande, hermanos queridos, que el mismo Dios hablaba de él. Pero Dios sabía que Job tenía un problema. Mi hijo, mi siervo Job, es perfecto, pero no me conoce. ¿Por qué sabemos que no, le faltaba revelación a Job? Por el miedo que tenía. La Biblia lo habla y dice la Biblia, amados, el que teme no conoce a Dios. ¿Tú tienes temor? Amadas, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. ¿A qué le tenemos miedo? ¿Le tenemos miedo a morir? Pues nos vamos más rápido con Él. Nos quedamos aquí porque el Señor se encarga de mi vida. Amados, el temor viene trayendo ansiedad, que es lo que estoy diciendo, desfallecen los hombres por temor. ¿Qué está pasando? ¿Por qué los seres humanos temen? Porque dudan de Dios. Dudan que Dios tenga una buena voluntad. Tienen miedo que Dios las abandone. Tienen miedo a morir. ¿Tienen miedo a qué? ¿Cuál es el temor? ¿Qué es lo que nos está saltando, amados, a nuestra vida? Que terminamos, amados, en un problema. Fue tan delicado este problema, fíjese bien, que fue contado por pecado en Job y lo lanzó a Job en una corte celestial. ¿Cómo ve el asunto? Job, el perfecto Job que no pecaba, terminó metido en una corte y terminó el acusador diciendo, ahí está tu siervo Job, esto y esto, y fue acusado por un pecado que él tenía, y ese pecado era el temor y el miedo. Tenía miedo, hermanos, y tenemos que trabajar el temor, tenemos que trabajar el miedo. Mire lo que dice en Job capítulo 1, 6, póngamelo ahí, capítulo 1, versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Ahí les digo que cuando se refiere a los hijos de Dios, yo había escuchado interpretaciones que eran ángeles. Luego también les digo que escuché que eran jueces de otros mundos, porque era una tremenda audiencia. Y dice, entre los cuales vino también Satanás. Y le dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová le dijo a Satanás, ¿qué no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él, en la tierra, varón ¿qué? Varón perfecto. Fíjense cuántas características: varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. 4 cosas: varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le respondió Satanás a Jehová, fíjate bien, ¿acaso Job te teme en balde? ¿A poco crees que lo que él hace por ti lo hace así nomás? Ponga atención, amadas. Y dice, ¿a poco no le has cercado alrededor de él y su casa? Dice, ¿no le pusiste una cobertura? O sea, ¿por qué Satanás sabía que tenía cobertura? Porque ya había tratado él de entrar y no podía. Dijo, ¿a poco no le has cercado alrededor de él y su casa y todo lo que tiene? ¿Le has dado bendición al trabajo de sus manos? Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Y luego le dice Satanás, pero extiende tu mano y toca lo que tiene. ¿Y qué le dijo? Y verás, si no te blasfemen, ¿dónde más? En tu misma cara y en tu misma presencia. Ponga atención. Y dijo Jehová a Satanás, he aquí le da permiso, amados.
Todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. O sea, dice, no lo puedes matar porque su vida es mía. Amén. Y salió Satanás delante de Jehová. Yo quiero que usted ponga atención. Fíjate bien, amadas. ¿Cuál fue el argumento y la acusación que soltó Satanás? Dijo, ¿a poco crees que Job te sirve nomás porque sí? Él te sirve por los peces y los panes que le das. Él te sirve porque lo ha bendecido. ¿A poco crees que lo hace? Lo hace por conveniencia. Pero ¿sabes qué? Quítale los bienes y quítale lo que tiene y te va a maldecir en tu misma presencia, en tu misma cara. Y óyeme bien lo que te voy a decir, hermanas queridas. Para eso, cuando Satanás suelta ese argumento, toda la corte, estaban los jueces de otros mundos. Había un montón de personalidades en esa audiencia y todos volteando a ver, ¿verdad? A Dios. Todos lo volteaban a ver y cuchicheaban entre ellos. Oye, dice que Dios sirve a Dios en balde, que Job sirve a Dios en balde. ¿Será que sirve a Dios en balde? ¿Que no es por conveniencia? Y empiezan. ¿Será que si Dios le quita todo, dice que blasfema en su presencia? Y empiezan todos a hablar eso. Muchachas, yo te voy a decir algo. Tú, Satanás te ha acusado y te ha dicho, ¿a poco crees que la Dina te ama, Señor? Eso ha dicho cochino diablo. ¿A poco crees que la Dina te quiere? Ella te honra porque lo que le das. Quítale lo que tiene y verás que te blasfema en tu cara. Y así se ha agarrado, mi niña. Elvira, también la Elvira. ¿A poco crees que la Elvira te ama? No te ama. ¿Sabes por qué te ama? Porque le das bendición. Quítale lo que da y verás que en tu cara te blasfema. Muchachas, todas nosotras hemos pasado por esta acusación en las cortes. Satanás siempre lleva esto delante de la presencia de Jehová y nos acusa y nos dice, ¿esta tu hija está congregándose ahí en la iglesia Cristo Rey de Gloria? Sí, ya tiene un mes y ha crecido mucho. ¿A poco crees que te sirve de balde? ¿Sabes por qué te sirve? Porque la bendices. Toca a ver si no te blasfema en tu cara. Muchachas, eso es lo que se ha presentado delante de Jehová. Delante de Jehová, el diablo cochino dice que nosotros estamos en los caminos del Señor y que no lo hacemos, que no le servimos a Dios de balde. Ese diablo le dice a Dios que estamos en los caminos del Señor porque Él nos prospera y nos bendice. Y Él también le ha dicho, tócale las finanzas, tócale a sus seres queridos y verás que te va a blasfemar en tu misma cara. Esa es la acusación que tenemos delante de Dios. Y yo quiero que es un argumento que el diablo presenta una y otra vez en contra tuya. Y Dios ¿qué dice? Ella es mi hija y ella me ama. ¿Y sabe qué, mis amadas? Cuando está el diablo diciendo eso, los seres que están ahí, porque es una gran audiencia, amados, es una corte tremenda. Y yo me pongo a pensar, porque está el mismo Dios ahí, el mismo Jehová de los ejércitos. Todos se preguntan. Primero está la pregunta entre ellos, oiga, ¿servirá Job de balde? Dice que de balde. Oye, ¿oíste lo que dijo? Que sirve a Dios de balde. Y están todos preguntándose. Y vuelve a decir Satanás, quítale lo que tienes y te va a maldecir en tu cara. ¿Será que va a maldecir a Dios en su cara? ¿Tú qué crees? Dice que va a maldecir a Dios en su cara. Y empiezan todos a hablar. Todo el cielo, amados, está en una corte, en un juicio y oyendo lo que está diciendo el fiscal y el acusador, amados. ¿Por qué? En esta comisión, amados, Dios permite un trato para Job y le delega al mismo Satanás la tarea de tocar a Job. Porque Dios, amados, delega. No todo, amados, yo quiero que usted sepa, hay una tarea delegada y a seres angelicales. Mismo Dios puede delegar a un ángel, a un arcángel, a un serafín para que trate contigo. En este momento, el nivel y la autoridad de Job es grandísima, amados. Él era un hombre tan recto que fungía también como sacerdote porque él presentaba sacrificios por sus hijos. Para que yo creo que Job era un juez.
porque él presentaba sacrificios por sus hijos. Fíjate nada más, mis amados, le delegó al mismísimo Satanás: te lo pongo en tus manos. No se lo delegó al diablo 1, diablo 2 o al diablo 3. Al mismísimo Satanás le delegó a Job y le dijo: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Le dijo: nomás no lo puedes matar. Y salió el diablo de la presencia de Jehová. ¿Y sabe qué pasó, amados? Pues Satanás tocó todo lo que tenía. Dice la Biblia, amados, que él perdió sus posesiones, su ganado, sus hijos. Amados, todo lo perdió Job. Fue una cosa tremenda lo que vino sobre la vida de él, ¿verdad? Y es probado de una manera tremenda, ¿verdad? Y bueno, después de haber perdido todo, dice que Job dijo, y Job, en medio de la pérdida de todos sus hijos, de todos sus bienes, dice que no atribuyó a Dios despropósito alguno. En nada pecó Job y dijo: calladito, me veo más bonito, hay un Dios en los cielos. Y él dijo: si viene la bendición y si él viene lo bueno, ¿cómo no voy a recibir lo malo? Y dice: sea Jehová bendito. El hombre no se movió. ¿De qué, amados? De su integridad. Y ahí va otra vez la corte, amados. Vuelve a ver la segunda junta. Dice: ay Dios, ¿otra junta? Pues sí, amadas, vuelve a ver otra junta. Y vuelve a ver en el capítulo 1:8, amadas. Y dice otra vez, dice así, capítulo 1:8: Jehová le dijo a Satanás: ya consideraste, ahí va otra vez Dios, a mi siervo Job en la tierra. Y vuelve a decirle 4 cosas: es varón perfecto, es recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Amados, ¿qué pasa? Toda la gente o todos los personajes o todos los representantes de otro mundo que están en la audiencia están oyendo, óigame bien, a Dios jactarse de Job. Todos están viendo a Jehová, al Dios todopoderoso, al eterno, como él está jactándose y presumiendo de ese hombre tan precioso, temeroso que Job. Todos lo están oyendo y lo oyen y voltean a verlo. Todos están oyendo eso, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor: vuelve el diablo. ¿A poco crees que Job te sirve de balde? ¿A poco crees que te sirve nomás porque sí? Por algo te sirve. Y viene otra vez, amados, en el versículo 10, capítulo 1, pónganle, mi Michelle. Mire otra vez, y viene Satanás a decir: ¿acaso no están bajo tu cobertura y tu protección su familia y todas sus posesiones? De tal modo que tú has bendecido la obra de sus manos, pues, por sus rebaños y ganados, dice, todo en la tierra, pero extiende todo lo que posee, dice, a ver si no te maldice en tu cara. La Biblia dice que en todo fue tocado y él nunca declaró, ¿verdad? Nunca declaró maldición. Mire lo que dijo: ¿a poco tú? Ahí el versículo dice, mire lo que dice: ¿a poco no están bajo tu protección él y su familia y sus posesiones? Y todos los que están ahí están preguntándose: ¿Dios cercó a Job? ¿Dios le dio cobertura? ¿Por eso nadie lo puede tocar? Todos los personajes que estaban en esa audiencia están haciéndose esa pregunta. Y la pregunta es entre ellos: ¿servirá Job a Dios de balde por conveniencia? Había una acusación total de Satanás. Job te sirve por interés, decía Satanás. Él va a blasfemar en tu cara. Tú, y lo sigue diciendo, la gente te sirve, porque Satanás sigue diciendo lo mismo. Satanás le sigue diciendo lo mismo a Dios. La gente te sirve por lo que les das. El día que no les das, ellas blasfeman delante de ti. ¿Cómo ve, hermanas? Ese es un argumento que se sigue dando en los tribunales. El mismo acusador le sigue diciendo al diablo que nosotros amamos a Dios por lo que nos da. Yo te pregunto a ti: ¿tú amas a Dios por lo que te da? Claro que no. Amo a Dios porque Él nos enseñó a amar, amados. Dice que separados de Él nada podemos hacer. Pero en los cielos sigue habiendo esas palabras. Él sigue diciendo que nosotros amamos a Dios o le servimos por lo que nos da.
Él sigue diciéndolo. Así que Dios, amados, empieza a trabajar y todos los personajes están oyendo. Miren lo que dice en el versículo 12, pónmelo ahí. Dice, sí, ya lo leí. Todo lo que está bajo tu mano, ¿verdad? Tú lo puedes tocar. Tú lo puedes tocar. Y dice, versículo 22, en esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. En esta segunda audiencia, capítulo 2 del 1 al 8, póngamelo Michelle, dice, y aconteció que otro día vinieron otra vez los hijos de Dios. Más, ahí está la segunda audiencia, para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino otra vez entre ellos presentándose delante de Jehová. Y volvió Jehová a decirle a Satanás, ¿de dónde vienes? Le dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y volvió a decirle, ¿qué no has considerado a mi siervo Job? Y vuelve otra vez Jehová a jactarse de ese hombre. No hay otro hombre como él, perfecto, recto, temeroso, apartado del mal. Y luego dijo, él todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que yo lo arruinara sin causa. ¿Dios puede ser incitado? Aquí menciona eso, amados, pero realmente Dios estaba preocupado por Job. Dios es perfecto, Él no puede ser movido por nadie. Aquí menciona, tú me incitaste. De alguna manera Satanás le puso una charola servida a Jehová, porque Dios ya tenía preocupación por Job. Decía, este hombre tan recto, temeroso de Jehová, apartado del mal, sin embargo, tan perfecto y no me conoce. ¿Cómo es posible que un hombre de esa integridad no conozca al Dios vivo? ¿Verdad? Y aquí está el versículo 4, capítulo 2, póngamelo Michelle. Y Satanás vuelve otra vez. Y dice Satanás, piel por piel, le dijo, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Y le vuelve a decir, hasta ahorita le quitaste todo lo que tiene. Pero qué fácil, ahora te digo por él. Dice, extiende tu mano, toca su hueso y toca su carne, y verás que ahora sí va a blasfemar en tu misma presencia. Y Jehová le dijo a Satanás, te lo pongo en tus manos, ve, solamente no puedes tocar su vida. Mis amadas, viene una sarna maligna. Dice la Biblia en el versículo 7 del capítulo 2, dice que era una sarna maligna desde la planta del pie hasta la mollera de la cabeza. Tomaba Job un tiesto. ¿Qué es un tiesto? Amados, ¿han visto cuando se rompe una vasija de barro que queda un pedacito? Ese es un tiesto, un pedacito del barro. Dice que con un tiesto se rascaba la sarna, ¿verdad? Porque se rascaba, yo me imagino que le da comezón. Y dice que él estaba sentado en medio, ¿verdad?, de ceniza. Lo primero que vemos, mis amados, es otra vez a Job reteniendo su integridad. Y yo quiero que usted sepa que en esta corte, después de todas las acusaciones, una de las cosas que Dios dijo en esa corte es, Job retiene su integridad. Todos los personajes que estaban ahí oyeron, Job retiene su integridad. Por eso, mis amadas, vemos a la esposa que siempre la critican. Yo no sé por qué critican tanto a esa mujer. Amadas, ¿cómo ve? Esa mujer también perdió sus hijos. Siempre dicen que la mujer era una fatua. ¿Qué es una fatua? Una tonta. Mujeres, ella también perdió a sus hijos. Ella también estaba dolida. Ella también, ¿cómo no iba a hablar esa mujer así? Si ella también había tenido una tremenda pérdida. Y dice la Biblia, mis amadas, porque este es algo bien importante, ¿verdad? Que Dios, en medio de todo nuestro proceso, Él, amadas, de alguna manera, lo que Él quiere, mis amadas, es que nosotros expresemos la vida de Cristo, que nosotros manifestamos a Cristo, que la gente vea a Jesús en mi vida. Es lo que Dios desea. No es tanto que Él diga, no quiere que tú no hagas nada. Él, más que tú no hagas nada, quiere que tú expreses la vida de Cristo, que las personas puedan ver a Jesús a través de ti. Así que Dios comienza a permitir y permite, mis amadas, permite este trato tan tremendo, amados, porque Job lo pierde todo y todavía además viene esa sarna maligna que se rascaba con un tiesto, se rascaba la comezón y el sangrado, porque la sarna, imagino que sangra y da comezón todo junto, ¿verdad? Que él sufría. Pero ¿sabe qué, mis amadas? Dios quería tratar con Job.
Dios necesitaba hacerle ver a Job: tú temes, Job, tienes miedo, tienes tanto miedo, no confías en mí. Todos los días haces sacrificios para ver si yo he fallado, si has fallado delante de mí, tus hijos. Tienes tanto miedo, Job, que no me conoces. Dice la Biblia, amados, que el que teme no conoce a Dios. ¿Qué tanto tú tienes miedo? ¿Tienes miedo al día de mañana? ¿Tienes miedo que vas a comer mañana? No, Dios, no es tu Dios tu proveedor. ¿Tienes miedo, amados, a morir? Porque hay personas que tienen miedo a morir. ¿Por qué? ¿Por qué tienes miedo? ¿No es la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado? ¿A qué le tenemos miedo? Dios prometió, amados. Dios prometió que su sangre preciosa nos va a permitir entrar a un nivel espiritual. ¿Qué es tu temor? ¿Cuál es tu miedo? ¿Qué cosas están viniendo a tu vida que te pueden hacer sentir, amados, con ataques de ansiedad, taquicardia? Porque dice la Biblia que en este tiempo iba a venir ese espíritu donde los hombres desfallecerían de miedo y de temor. Como nunca estamos viendo los ataques de pánico y ansiedad, la gente tiene miedo. Y tú te pones a pensar, te puedes decir: tengo miedo a otra pandemia, tengo miedo a morirme, tengo miedo a enfermarme, tengo miedo a no estar. Las cosas que traen miedo a una persona son muy variables. Y Dios está preocupado por Job, porque el hombre era perfecto, y sin embargo, mis amados, tenía mucho miedo. Así que fíjate, yo quiero que veas este pasaje, Job 2:9, véanlo aquí. Dice Job 9: entonces le dijo su mujer, mire lo que quiero que vea. Job 2:9, entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? ¿Y qué le dijo? Ya termina de hacer lo que tienes que hacer, maldice a Dios, ya acabas de morir. Fíjate bien, quiero que pongan atención. En la corte y en el tribunal, Dios habló. ¿De quién habló? De la integridad de Job. En la corte se habló de la integridad. En la corte se habló, amados, de que él la iba a retener. Incluso dijo, la retuvo su integridad. Pero la mujer, en su amargura, le dijo: ¿todavía retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Yo quiero que pongas atención. Esta mujer se da cuenta o tiene una inyección del enemigo, porque, amadas, ella va y toca el punto importante de Job y dice: Job, en un concilio, en una corte se habló de tu integridad. ¿Cómo sabía ella? Porque el diablo se lo dijo. Fíjate bien, en ocasiones puede haber una persona que sea vocera del diablo. ¿Cómo es vocera? ¿Es del diablo? No, simple y sencillamente el enemigo le puede inyectarle, amados, un pensamiento. Y dices: ¿cómo es posible que ella sabía que la integridad de Job Dios la había presumido en la corte, en la audiencia? ¿Cómo la esposa de Job se entera y le dice: ¿todavía retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Ella está soltando algo que no debía saber. Miren, muchachas, hace años, porque yo tengo una vecina muy famosa, todavía vive ahí mi vecina. Es una vecina muy especial, bien gritona, bien peleonera, ¿verdad? Yo tuve una perrita de esas mitad chihuahua y mitad salchicha, bien ladradora, esas así. 20 años me duró la perrita. Y tenía pleito casado con Mayela, así se llama, con Mayela. Pero se caían bien gordas. Y va la perra, ¿verdad? Y un día me dijo: mira, Karime, todos los días le echo el carro a tu perra a ver si la acabo de agarrar y no se deja. Ay, cómo eres mala, le decía yo, cómo eres ingrata. Pues no la puedo agarrar a la mugre perra, me decía. Bien malvada. Bueno, al final se murió mi perrita de viejita, pero quiero decirte algo. Cuando yo recién me cambié a ese fraccionamiento, ¿verdad? Pues ahí estaba siempre mi vecina, ha estado ahí. Y yo había llorado todo el día. Lloré mucho, porque yo le decía a Dios: Dios mío, yo me quiero ir de Chihuahua. Vivía una circunstancia muy pesada en donde yo quería irme. Pero en mi caso se veía la situación muy difícil. ¿Por qué? Porque mi esposo, él es jubilado de ISSSTE y también de pensiones civiles. Mi esposo ahí estuvo 30 años en cada uno de ellos y tenía el consultorio aquí en el Palmore. Entonces, para que nosotros nos pudiéramos ir de la ciudad,
tenía que ser algo milagroso casi, ¿no? Y yo le decía, Señor, yo me quiero ir de Chihuahua. Era un deseo y lloré mucho. Porque yo decía, Señor, llévame de Chihuahua, te lo ruego. Lloré, además, así tenía los ojos de tanto llorar. Y le decía al Señor, ¿por qué todo el mundo se va menos yo? Sí, ¿sabes? A cuando les ha pasado, todo el mundo se va menos yo. Y bueno, lloraba. Fíjense, muchachas, fíjense lo que me pasó. En la tarde saco el carro de mi cochera y se me pone la vecina, ¿verdad? Mi vecina. Y luego se me acerca y se me recarga en la puerta, ¿verdad? Se me recarga, salgo y ahí viene Mayela, oye, Karime, y luego se me recargó así en la puerta que tenía la ventanilla abajo. Y le dije, ¿qué pasó, Mayela? Y estamos hablando de algo que queríamos que se arreglara ahí en el fraccionamiento, ¿verdad? Y le dije, fíjate cómo está la ciudad de violenta, Mayela, qué terrible. O sea que Chihuahua está delicado, algo estábamos hablando las dos. De repente, de la nada, ¿qué creen que voltea? Y yo sabía que era el diablo. Sí, miren, cuando estás, ¿y saben qué me dice? Mira, y me dice una palabrota, mira, yo sé que te quieres largar. Y me hacía así, y yo sabía que era el diablo. Pero te vas a molar, y te vas a morir, y te vas a acabar. Y me empezó a decir, ¿cómo sabía ella que yo había estado llorando todo el día, que me quería ir? Pero no vas a lograrlo. Aquí te vas a chin, chin, chin y chichín. Y chichín. Porque era florido el lenguaje. Y yo, amada, volteé, la vi. Y le dije, ok, está bueno. Y de repente voltea. Oye, ¿ya viste que acá que cambió de tema así? Y la mujer que me estaba diciendo algo cambió de tema. Y ya me fui para afuera. Y volteé y le dije, al rato regreso. ¿Ya viste lo que me dijo el diablo, Señor? Porque el diablo me lo dijo. Amadas, ¿cuántas les ha tocado que está viviendo algo, ¿verdad? Y de repente una vocera, un vocero te dice y te toca el punto del tema, y ustedes saben cómo esta persona sabe lo que estoy viviendo, sabe, incluso te puede decir algo que tú traes lucha, te puede decir cualquier persona y acuérdate que eres una tonta y tú no la vas a hacer, y te dice algo que ya no sabe, que tú lo estuviste orando, lo estuviste clamando a Dios. No sabe que fue un motivo de intercesión, pero te lo saca en un momento y dices tú, ¿cómo sabe esta persona este tema? ¿Cuánto les ha pasado? Bueno, eso mismo pasó con la esposa de Job. La esposa de Job está hablando un tema que no debía saber, que se trató en una audiencia, en una corte. En un lugar donde les digo y les comento, muchachas, que estaban muchos personajes, pero allí Dios argumentó un punto y dijo, Job retiene su integridad. Dijo Dios, Job es íntegro. Y Satanás le vuelve a decir, nomás quítale lo que tiene y te va a blasfemar en tu cara. Pero ella lo menciona y le dice a él, le dice, no retengas tu integridad, y maldice a Dios. Ella era una vocera del enemigo. ¿Por qué? Porque en su misma amargura, pobrecita, oigan hermanos, pobrecita, también a ella se le murieron sus hijos, hermanos, se le cayeron la casa. Siempre hablan que la esposa de Job, que era esto. ¿Cómo no? Pues si era la esposa de él, ella también perdió a sus hijos, su casa, todo. Y luego ve al marido lleno de sarna. O sea, pobre mujer, en su amargura, mis amadas, ella era una vocera del diablo, ¿verdad? Porque Job, ¿verdad? Lo había dicho, él te va a maldecir, ¿verdad? Y ¿sabe qué, mis amadas? Quiero decirte algo. Aquí vemos a un Job que está en medio del silencio de Dios, porque él dice, ¿qué pasa? Yo necesito que tú me digas, yo necesito, Dios, que tú me digas por qué yo estoy viviendo esto. Y había un silencio de Dios. Muchachas, le voy a decir algo. Hay una prueba que vas a tener que pasar. Óyeme bien, escucha. Dices, ¿cuál prueba? ¿Te digo cuál? La soledad. Va a llegar un momento, mija.
Sí tienes a tu amiguita con la que te estás comiendo un cafecito y los buñuelos. La saludas y todo, pero sigues sola. La soledad es una prueba que vas a tener que pasar. ¿Cuánto te va a durar? No sé. Es una soledad tan desesperante, en donde tú quisieras que el Dios de la gloria se presentara y te hablara y me dijera algo en medio de la situación que vivo. La soledad es una prueba que Dios te va a poner. Y no porque no haya gente alrededor. Miren, yo misma estoy rodeada de mucha gente, pero puedo estar llena de soledad y buscar con quién platicar y con quién abrirme y soltarle mis inquietudes también como pastor y no encontrar. Esto es algo que tienes que saber. La soledad es una prueba dentro del capítulo de Job, ¿verdad? Que vas a tener que lidiar. ¿Cuánto puede durar la soledad? No sé. En un principio la peleas. En un principio yo le decía al Señor, Señor, si me mandas a alguien no me enojo, Señor, no me enojo, Señor. Ya no digo nada, porque en un principio peleas. Todavía la compañía en medio de la soledad. No es porque no tenga nadie, no. Es que es una compañía, una respuesta que necesitas en un momento adecuado y no hay. No porque no tengas una hermana a tu alrededor, sino es una soledad tan tremenda. Y esa es una prueba que vas a tener que pasar. Job lo pasó. Y llegó un momento, mis amados, en que Job, amados, empezaba a hablar con Dios y le decía: yo necesito que tú me digas en dónde fallé. ¿Por qué pusiste tu mano sobre mí? ¿Por qué perdí todo lo que tenía? Yo quiero. Y empezaba Job a argumentar delante de Dios. Nomás dime en qué te fallé para que tú me procesaras de esta manera. Y entonces Job comienza a hablar. Vienen los amigos de Job, ya lo vemos. Y él empieza a decir: ¿por qué? ¿Qué fue lo que hice mal? Amadas, y aquí es donde entramos al punto. ¿Qué fue lo que Job hizo? ¿En dónde falló, mis amadas? El pecado de Job es hacer sacrificios, ser un hombre íntegro, tener miedo a Dios y no conocerlo. ¿Cómo es posible que un hombre que tiene 4 características, varón temeroso de Dios, apartado del mal, perfecto, recto, pero el hombre le tiene miedo a Dios porque no lo conoce? Tenía tanto miedo de ese Dios tan precioso que él cuidaba y honraba, que no conocía que ese Dios lo amaba, no conocía la gracia de Dios, no conocía el amor de Dios. Y Dios tiene que permitir el toque del diablo para enseñarle a su siervo lo que es el Dios que le ama. Ahora te voy a decir, ¿por qué este pecado lanzó a Job a una corte? ¿Sabes por qué? ¿Quieres que te diga por qué? Escúchame bien. El temor es el arma del diablo. El temor es una extensión del infierno. Óigame bien. Entonces le voy a decir por qué Job lo lanzó a una corte. ¿Por qué fue tan grave el pecado de Job? Porque usted puede decir: oye, hermana, pues todo el mundo tememos. No. Déjeme le digo, la perfección de Job y la forma íntegra en que se movía traía sobre él una santidad. Amén. Pero cuando Job tenía miedo, agarraba el temor del infierno, porque el temor viene del infierno, y lo jalaba a la santidad de Dios. ¿Sabe qué hacía Job? Contaminaba su relación con Dios con el temor. Lo contaminaba trayendo miedo que viene del infierno, y Dios en su santidad decía: ¿por qué estás trayendo tinieblas en tu relación conmigo? Job, ¿por qué estás metiendo a Satanás en medio de ti y de mí? Y Job decía: ¿cuándo lo hago, Señor? Cuando temes, cuando tienes miedo y no confías en mí. Estás trayendo las tinieblas a mi santidad y los metes y contaminas todo. Por eso era tan delicado su pecado, porque el hombre era un hombre tan íntegro, tan santo. Sin embargo, se metía al infierno, jalaba el temor y lo trasladaba a su relación con Dios. Y Dios ve ese pecado y eso mete a Job a una corte celestial y le es contado por pecado. Hermanas queridas, cuando te llenas de miedo y estás temiendo, ¿será que Dios me va a suplir? ¿Será que Dios me va a dar la comida que necesito? Y empiezas a tener miedo y ya viene el ataque de pánico, la ansiedad, y me empiezo a poner mal porque aquel temor llega a potencializarse. Dios dice: ¿por qué estás trayendo tinieblas a tu vida si tú me perteneces?
Si tú eres morada de Dios, templo del Espíritu Santo, cuando nosotros nos llenamos de temor, hermanas queridas, estamos trayendo del infierno ese recurso a nuestra vida. El temor es el arma de Satanás, del infierno, hermanas. Es el temor. El temor abrió la puerta y lo lanzó a la corte celestial. Y tuvo el Satanás, ¿sabes qué le dijo Satanás? Mira Dios, tú estás presumiéndome que Job tiene integridad. Dice que él va a retener su integridad. Pero ¿sabes qué? Yo digo que nomás le quites todo y te va a blasfemar en tu presencia. ¿Y sabes por qué sé que no es íntegro? Porque tiene mucho miedo. Job teme, no confía en ti, y vaya acusa a Job delante de la presencia de Dios. Job tiene temor. Por eso el día que toque su vida, ese día te va a blasfemar en tu presencia, en tu cara. Y ¿sabe qué, mis amados? Le dice claramente Satanás, él está trayendo del infierno el miedo. Él está jalando del temor a lo santo. Y Dios ve que es verdad, en el sentido de que Job, dentro de su integridad, teme a Dios, a tenerle miedo y no confiar. Muchachas, ¿qué tanto confías en Dios? Llega a haber tanto miedo que crees que Dios no te ama. ¿Por qué tienes miedo a morir? ¿Tienes miedo a morir lo que es el proceso de saltar de la vida a la muerte? Lo que es el paso de la muerte, el sentir que me voy. ¿O tienes miedo a enfrentarte a un juicio? ¿O enfrentarte a un Dios en una eternidad? ¿A qué es tu miedo? Porque hay que ver qué nos da miedo. ¿El proceso y el paso de la muerte es lo que te da miedo? ¿Dónde está tu temor? ¿Tienes temor por tus hijos? Claro que sí. Claro que todas las madres tenemos temor por nuestros hijos. ¿Qué tanto? ¿Confías que Dios tiene cuidado de ellos? Así que cuando se le abre el expediente a Job, más se le abrió expediente a Job, ¿verdad? Y en esa corte se empieza a decir Job, y empiezan todos a oír, Job teme a Dios y no conoce a Dios porque tiene temor. Y se empieza a hablar todo eso en esa reunión. Y por ese temor las cortes se abrieron, ¿verdad? El fiscal tenía un expediente en su contra. Mira lo que dice Job 3:25. Mira lo que dice aquí. Job 3:25. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. ¿Qué estaba diciendo ahí Job? Es verdad, yo tenía miedo. Y el que teme, ¿por qué tienes miedo, Job? ¿A qué le tienes miedo? ¿No crees que Dios te ama? Y ahí es donde se abre el expediente, ¿verdad? En contra de Job. Job, amados, no entiende el proceso, porque Job no sabe que en ese lugar del cielo hay un tribunal. Él no sabe que se está tratando su situación. Él está en la tierra, pero él no sabe que hay una corte donde se está hablando de él. Muchachas, hay cosas que tú estás viviendo y tú no te has enterado que lo que estás viviendo es producto de algo que se resolvió en una corte o en un tribunal. Tú estás viendo la tierra, pero en esa dimensión algo se resolvió. ¿Qué es lo que tengo que hacer, mis amadas? Lo que tengo que hacer es resolver mi situación y presentar el versículo de ahorita que decía, presenta pruebas, defiéndete, ¿verdad? Defiéndete. Job no sabe que hay un acuerdo, algo se resolvió. Él no sabe que se habló de su integridad. Él no sabe que se habló de que él iba a fallar, que él iba a terminar blasfemando y que Satanás lo acusaba. Al final de cuentas, amados, conocemos la historia. Job retuvo su integridad, dice, en todo no pecó Job. En todo no pecó. Pero podemos ver el proceso. Miren, muchachas, todo proceso tiene una enseñanza. Miren lo que dice Job. Job era tan precioso. Mira Job 19, 25 y 26. Mira este versículo. Qué precioso versículo. Y hay un canto. Dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin me levantará sobre el polvo. Él está pensando, me voy a morir. Y después de deshecha está mi piel, mi carne ha de ver a Dios. Para que vean, mis amados, ¿verdad? Cómo Job, ¿verdad? Comienza a hablar de esa integridad que tiene y de cómo decía, ya, yo creo que ya me voy a morir. Hermanos, llegó Job a hablar lo que mucha gente habla cuando está siendo probado. ¿Sabe qué le pasa a mucha gente? Se lo digo yo como pastora.
Muchas de las mujeres y hombres que yo doy consejería siempre me dicen lo mismo. Me dicen, ¿por qué los malos prosperan, pastora? ¿Por qué a la gente mala le va bien? La mayoría de las personas comienzan en su dolor a pensar que el impío le va bien. Y Job también le pasó. Mira lo que dice, ¿verdad? En Job 21, 7, 8. Póngamela rápido, Michelle, porque vamos a ir cerrando. Mire lo que Job dijo. Dice Job 21, 7. Dice, ¿por qué viven los impíos y se envejecen y crecen en riquezas? Su descendencia se robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Job comienza a hablar de su tristeza y empieza a pensar, yo que me he santificado, ¿ha valido la pena? Mira, aquel es un malvado, ni sirve a Dios y le va re bien. Eso es algo muy común que nosotros pensamos. Y pensamos y creemos, pero eso no es verdad, porque lo que usted ve es temporal. La Biblia lo dice en el Salmo 37, en el Salmo 73. Tú vas a buscar al poderoso, al que estaba bien, y no lo vas a hallar. Lo habla muy claro la Biblia. Así que, mis amadas, vemos aquí a Job, ¿verdad? En donde le está diciendo a Dios, ya en su amargura él comienza a exigirle a Dios, me vas a decir en qué fallé, me vas a decir en qué fue mi error. ¿Y sabes qué pasa, mis amados? Que el Dios de la gloria truena desde los cielos y se presenta a responderle personalmente al Dios, a Job. Y aquí yo le quiero decir, miren, hermanas, la mayoría de las veces Dios delega muchas cosas que se hacen en la tierra. Delega a ángeles, delega a seres espirituales que Dios quiere tratar. Cosas personales muy pocas las trata Dios. Dios está ocupado haciendo muchas cosas muy importantes. Entonces, por un lado delega, pero por otro lado Él tiene control de todo. Amén. Entonces, pero en este caso, Job era un ser, una persona verdaderamente de un nivel y una autoridad espiritual. Y Job está diciendo, dime en qué fallé. ¿Y dónde estaba Dios? Como le dice mucha gente, cuando a mí me pasó. Y no que Dios, y estaba ahí. Cuando en eso, amados, dice la Biblia bien clara, que Dios le respondió desde el torbellino, directamente y claramente, y le empieza a decir a Job, ¿dónde estabas tú, Job, cuando yo hice la tierra y la fundé? Y empieza Dios, ¿dónde estabas tú cuando hice los cielos? ¿Dónde estabas tú cuando creé los animales? Y empieza Dios a decirle toda su creación. ¿Y sabes qué dijo Job? Una vez hablé, dijo, dos ya no. Así dijo Job, amadas. Porque el Dios de la gloria le respondió a él, le dijo, tú eres. Muchachas, y esto es algo para meditar. ¿Cuántas veces las personas se enojan con Dios? ¿Y dónde estaba Dios? Y quieren poner a Dios en un juicio, al Dios creador de todo lo existente. Y Dios se nos puede parar y me puede decir, a ver, Karime, ¿dónde estabas tú cuando creé la tierra? Y yo pues así, imagínese, hermana, ¿dónde estabas tú cuando creé los animales? Cuando le puse nombre a esto. No me quiero morir, hermanas, me quiero morir. Que el Señor me diga, a ver, tú que te crees muy, que me estás tronando dedos y que quieres castigarme a mi Dios Todopoderoso, ¿dónde estabas tú cuando yo hice esto y esto? Job dijo, una vez hablé, dos ya no, me quedo calladito, ¿verdad? Yo no voy a hablar. Dijo, fíjate lo que dice 44, mire lo que dijo Job, amadas. Mire lo que dice, pobrecito Job, después de que ya le sale Dios, le dijo, ¿dónde estabas tú? Mire lo que dice, aquí yo soy vil, ¿qué te voy a responder? Dice, me pongo mi mano en mi boca. Así dijo. Porque dijo él, ¿qué te puedo yo decir? Amados, después de este proceso tan tremendo, Job termina Dios haciendo lo que quería. Le dijo, Job, eres un hombre íntegro, pero me tienes tanto miedo que no me conoces. Job termina conociendo a Dios y dándose cuenta que Dios es tan bueno, misericordioso, y se le revela el Dios todopoderoso y eterno, y le dice, y en el 42:2, póngamelo, mija, 42:2, Job tiene una enseñanza en medio del dolor. Yo conozco que todo lo puedes, dice la palabra, y que no hay pensamiento que se esconda delante de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Y luego dice,
Por tanto, yo hablaba ¿qué? Lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Y luego dice, oye, te ruego, yo hablaré. Yo te voy a preguntar y tú me vas a enseñar. Y mire lo que dice el 5 y el 6. De oídas te había oído, pero ahora ya te puedo ver. Por eso ahora me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Sabes qué dijo? Ya me di cuenta, Dios, que no te conocía. Un hombre, amados, perfecto y recto, no conocía a Dios, estaba lleno de temor. En las cortes celestiales se resolvió el trato para Job. Y en esas mismas cortes, quiero que ponga atención, después de todo el asunto fue absuelto y sacado de la corte. ¿Por qué lo sé? Mire lo que dice en el versículo 12. Ponme ahí 42:12. Y fíjate lo que dice aquí. El Señor bendijo más los últimos años de Job que los primeros. Pues llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Mire el 16 y 17. Amadas, le alargó la vida. Le agregó, amados, 140 años a Job. Mira lo que dice el 16. Después de esto vivió Dios 140 años y vivió y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job lleno de días. Amado, le alargó la vida a él después de que él fue sacado de la corte celestial. Es decir, después de la acusación, Dios mismo lo saca de la corte y en esa misma corte se le otorga que él sea prosperado. Dice que tuvo 3 hijas. Dice que no había hijas más hermosas que la de Job. Tan próspero, hermanos, que una cosa impresionante, y le alargó la vida. Dicen que murió lleno de días. Todo eso fue resuelto en una corte. Es decir, la corte no nada más es para acusarte, la corte también te da lo que tú necesitas. Cuando en una corte se resuelve, regrésele a la hermana tal lo que perdió, yo peleo su causa y todo se le regresa en una corte celestial. En una corte, amada, yo quiero que te pongas de pie. En una corte celestial se resuelve que tú te sea restaurado lo que te ha sido quitado. En una corte celestial se resuelve que que sea la justicia de Dios sobre tu vida, que sea quitado el oprobio y sea quitado el agravio. Hermanas queridas, yo quiero hacerte una pregunta, tú que estás ahí. ¿Qué parte de tu vida, por las situaciones que vives, crees que tú tienes un asunto en la corte? Dice usted, ¿cómo qué puede ser? ¿Tú eres una mujer que vive mucho el oprobio y el agravio? ¿Eres muy vituperada, pisoteada? ¿Te han faltado el respeto desde hace mucho tiempo? Y luego después fue tu esposo, y luego los hijos, ahora los nietos. Y siempre vives el vituperio. Ese es un espíritu de miseria que te tiene oprimida. Esa es una resolución en una corte que tenemos que resolver. ¿Vives el abandono, la ingratitud a tu alrededor? ¿Qué parte de tu vida no alcanzas a tener victoria y es probable que estás en una corte y el fiscal te acusa? El fiscal dice, ¿sabes qué, Dios? La hermana tal, en cuanto tú la toques te va a blasfemar. Ya nos ha probado Dios, muchas de nosotras. Y yo quiero que pienses esto. Cuando viene la prueba a tu vida, mantente, hermana, porque Satanás dijo de ti que tú ibas a blasfemar. Mantente. Satanás dijo que tú estabas por conveniencia. Mantente. Decía Job, sea que tenga o no tenga, yo igual amaré al Señor. De todas maneras, ¿dónde vamos a ir? Amén. Entonces Satanás dijo de ti que nosotros íbamos a blasfemar. Y estamos aquí diciéndole, Señor, aquí estoy. No soy perfecta, pero me mantengo en tus caminos porque yo creo en ti. Amén. Entonces yo quiero en este momento que tú cierres tus ojos. Un momentito. Job es un hombre con 4 características. Hombre apartado del mal, recto. Dice la Biblia que un hombre honrado, un hombre recto. Dice la Biblia, mis amados, perfecto. 4 cosas hablan de él. Dice la Biblia, mis amados, que el Dios de la gloria se jactó de él. Presumió de Job. Satanás lo acusó y dijo, si le quitas lo que le das, va a blasfemar.
Y eso mismo nos ha acusado. Aquí estamos, Señor. Yo te presento cada mujer. Señor, yo te entrego cada mujer que está en este lugar. Señor, venimos delante de la corte. ¿Lo puedes ver, amadas? Quiero que cierres tus ojos y no los abras. Venimos a la corte celestial, al tribunal. Venimos a presentar, dígale, sangre de Cristo que tiene poder. Dice la Biblia: presenta pruebas, defiéndete, alega por tu causa. Señor, nos presentamos. Yo te entrego cada mujer. No te hemos amado, mi Dios. Te presentamos los méritos. Acuérdate, Dios mío, de nuestra experiencia en ti. No te olvidarás de nuestras dádivas. No te olvidarás de nuestro servicio. Venimos ante ti, Señor, porque creemos que hay un asunto en la corte. Señor, te presento nuestra vida. Preséntese y dígale: Señor, es probable que tenga una demanda en la corte. Te pido perdón por mis pecados. Te suplico, quita, Señor, mi vida de esa corte. Señor, la sangre de Cristo tiene poder. Si hubiera acusación, si hubiera amargura, si legalmente, Señor, yo hice cosas malas, perdóname, Dios mío. Sácame de la corte, sácame de esta audiencia. Arráncame, Señor, de ese lugar. Padre, por amor a tu nombre, Señor, me presento rogándote, Dios mío, que quites el oprobio, el agravio. Quita la pobreza, la enfermedad. Quita, Señor, la acusación y la deshonra, Padre, por amor a tu nombre. Haz algo nuevo en el nombre de Jesús. Entra, Señor, en cada mujer, en cada mujer. Oh, raba, la, no la encuentras. Un proceso, amados, donde te han abandonado aquellos que debieran estar, pero no guardes rencor. Está bajo la soberanía de Dios. Dios permitió que fueras abandonada, que te sintieras traicionada por gente importante en tu vida. Y dices: Señor, ¿por qué me ha pasado eso? Es Dios, amadas, que te está procesando, quebrantando, trayendo a ti una revelación de la soledad, del abandono, de la tristeza. ¿Para qué? Para hacer de ti una mujer capacitada, apta para ser una digna representante del Dios vivo. Muchachas, qué fácil es aconsejar algo que uno no ha vivido, pero qué bonito y qué eficaz es aquella persona que ha vivido el proceso y que bien aconseja, porque entiende lo que tú sientes. El proceso nos hace aptas. Además, el proceso te da autoridad. O sea, fíjate bien, pastora, me estás diciendo que el sufrimiento lo ve Dios. Tu sufrimiento lo ve Dios. Tus lágrimas las ve Dios. El sufrimiento que has tenido, la traición, el abandono, la murmuración, la difamación, amados, que Dios ha permitido sobre tu vida, Dios lo ve y han llegado delante del trono de Jehová. Tus lágrimas, ¿qué? ¿Y qué hace Dios con eso? El Señor está ensanchando tu corazón para que no aconsejes nomás por aconsejar, sino que sepas lo que en verdad una persona necesita. El proceso te ha hecho más madura, más misericordiosa, porque cuando uno es quebrada, muchachas, verdad que se vuelve uno más comprensiva. El proceso te ha enseñado. Mientras había una acusación en los cielos, mientras se hablaba de ti y el diablo decía: ella no te ama, te sirve por los peces y los panes que le das. Mientras el infierno decía que tú por poquito ibas a blasfemar, el Dios de la gloria se jactaba de ti y decía: ella es mi hija y me ama en verdad. Y mientras pasado todo este tiempo, amadas, has estado siendo procesada. ¿Cuándo va a acabar el proceso, pastora? ¡Qué largo! El Señor está diciendo: ya casi acaba el proceso, ya casi termina. Lo que Dios te está formando es una mujer bien hermosa para ser usada, ser digna de representante del Evangelio. Ha sido un proceso de soledad, ha sido un proceso de quebranto, de abandono, de tristeza, pero lo que has aprendido ha sido maravilloso. Ahora le puedes decir: Señor, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas, pero ahora, Señor, ahora mis ojos te ven. Yo no te conocía. Amadas, tú has conocido más a Dios.
En esta soledad conoces más a Dios. ¿Has visto al Dios de la gloria que dijo que no te dejará ni te desamparará? Tú ya no tienes miedo. ¿A qué le puedes tener miedo? ¿A qué? Él es mi Dios, Él es mi Padre. No permitirás que el temor venga a tu vida y contamine la presencia de Dios, trayendo las tinieblas a tu relación con Dios. No tengas miedo, no se turbe tu corazón. Este proceso, amada, nos ha impartido autoridad también. El infierno te mira y voltea y ve una mujer de autoridad, una mujer que tiene respaldo. ¿Qué te dio autoridad? El sufrimiento, las lágrimas, el vituperio, la difamación te dio autoridad. Y todo, dice la Biblia, que fue puesto en una redoma de Jehová y escritos en el libro del Dios Todopoderoso. Ahora el diablo va y dice: esta mujer te sirve de balde. Eso no es así. Y puedes pasar una y otra vez en medio del proceso y Dios se jacta y dice: mi hija retiene su integridad, mi hija me sigue sirviendo y me sigue amando. ¿Verdad que sí? Retén tu integridad. No abandones a Dios, no lo dejes. El Señor está contigo. Padre, yo te presento cada mujer en esta tarde. Los procesos que han vivido, Señor, hoy, Dios mío, yo declaro que se terminan. Tantas lágrimas, tanta soledad, tanto abandono, tanto no saber qué sigue. Pero ahora cada una de ellas puede ver, Señor, que no temerá. Señor, porque tú lo dices: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo te presento a cada mujer. Ahora puedan ver el proceso que han vivido. Señor, cada lágrima, Señor, guardada en la redoma de Jehová, escrita en el libro, cada sufrimiento, cada vituperio, lo que los han despojado, robado, saqueado, aquí está, yo te la presento a cada una de